Y ahora veo que así uno está ahí con el Señor y está muy bien en las cosas. Y pensando en otras cosas. Y bien distraído. José, qué bien que dices, no, pero tiene relación con lo que le estaba diciendo, porque si no estamos saliendo. Pues que tenemos el conocimiento de que también somos personas ya que tenemos que tener ese misterio que Dios dejó, porque si no lo capto yo. Pero si sabes ya ahora sí que es ese misterio, lo entendiste. Te digo que A ver, ¿cuál es, mi hermano José? A ver, ¿cuál es ese misterio que Dios reveló? Precisamente el misterio es, por ejemplo, que es del diablo, pues. No, eso no, mi hermano. Yo expliqué otra cosa. Pues entonces. ¿Usted sí me captó? No. Tampoco. Ok. Bueno, ¿Usted sí me captó? Ok, se lo voy a explicar otra vez. Miren, les voy a decir una cosa. Hay que tratar de intervenir. Cuando no entienden, díganme, no entiendo yo eso nada. Ok. El plan escondido de Dios era este. Que Dios solamente venía a los judíos, nada más. No a nosotros. No a nosotros. Nosotros no somos judíos, por lo tanto no nos tocaba a nosotros ser hijos de Dios. ¿Ok? Nosotros, aparte, nosotros no éramos pueblo de Dios, ¿no? O sea que solamente a los judíos venía Cristo, nada más. Ok, eso era el plan escondido de Dios, porque no se había revelado anteriormente, durante siglos. ¿Sí? ¿Me captan? Sí. Entonces el apóstol San Pablo dice, a nosotros nos fue revelado este misterio escondido por Dios desde los siglos. ¿Cuál misterio? En que los no judíos también son hijos de Dios, van a ser hijos de Dios. Ese es, ¿ahora sí ya se captó? Sí, ahora sí. Ok. ¿Se fijan que no se había captado nada? No, sí. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué les dijo ya esto? Porque va uno conociendo más la Biblia y va uno viendo de qué se trata, ¿sí? A fondo. Y eso es algo bonito, miren, que estemos nosotros viviendo en este tiempo. Porque en el tiempo en que ellos vivían, que lo vivían las personas que no eran judíos, pues no les tocaba nada, como quien dice. Pues no tenían parte, solamente el pueblo judío era el pueblo de Dios, nada más, los demás no. Entonces es el plan que reveló Dios. ¿Sí? Que nosotros pues ya no lo conocemos, pues ya sabemos que somos el pueblo de Dios. Pero ¿cómo vino esto? ¿Cómo vino? Ahí está la explicación. Ahora ya se captó. Sí, yo digo que pues, estamos privilegiados porque ahora ya participamos también del reino de Dios. Si no, ¿qué estuviéramos haciendo? Ándale. O sea, sí. Entonces, ¿qué estuviéramos haciendo si no somos judíos? Así es. Pero Dios reveló ese plan que estaba escondido porque no se había revelado ese plan. Que duró siglos hasta que no vino Jesús. Y qué bueno que sucedió eso. Y qué bueno, si no, estaríamos adorando el sol, no sé. Seríamos esclavos o no serviríamos de nada, viviríamos adorando dioses falsos a lo mejor. Como los aztecas. Como los aztecas. El dios del sol, que el dios de la luna. Pero mira, bendito sea Dios que Jesucristo vino y entonces ya alcanzamos todos la salvación. Gracias de Dios. Así es. Bueno, y la otra parte también, que siempre les digo es esta otra parte, ¿no? La otra partecita también es de la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 17. Otra partecita más. Esto es nada más para ir, como quien dice, calentando los motores, ¿no? Empezando a ver. Sí. Aquí dice así que esta es una petición que el apóstol San Pablo le hace para la iglesia de los Efesios. Está orando el apóstol San Pablo y dice así: que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste como dándoles dones, o sea, espíritu de sabiduría. Dándoles el espíritu de sabiduría, un don de sabiduría y de revelación, para que lo puedan conocer, ¿se fijan? En otras palabras, esto... ¿Cómo vamos conociendo a Dios? Por don de Dios y por sabiduría que Él mismo nos regala. O sea que nosotros siempre tenemos que pedirle eso a Dios, que nos dé esa sabiduría y esa revelación para irle conociendo cada día más y más y más a Dios. ¿Sí se capta eso? ¿Sí? Sí, pues yo digo que a mí sí me pasó porque yo antes compré una Biblia. Y la compré nomás porque estaba muy bonita. Pero yo la veía y no me entendía nada.
no comprendía ni entendía nada de lo que me hablaba Dios. Como que estaba sordo, no sé. Buenas tardes. Por último la puse así en la patadita porque estoy haciendo la Biblia y pues, pero no entendía nada. Y lo que tú me decías, por aquí me entraba y por acá me salía, porque muchas personas me hablaban de Dios. ¿Y qué es lo que sabía? Nomás la oía, pero no la asimilaba. En un día yo sí le dije, Señor, pues tú dices pues que te entendamos, queremos entender lo que tú me quieres decir. ¿Para qué me llamaste? Nomás para estar sentado y escuchándote, que se me va a pasar la vida así. No, Señor. Mándame el don de entendimiento, con tu Santo Espíritu. Ándale, entonces sí le captaste bien. Sí, el Espíritu Santo, ven, dame ese don de entender a lo que quiere decirme Jesús, qué es lo que quiere que yo haga, qué es lo que quiere que yo diga. Porque llegaba un hermano y le hablaba de todo, pero menos de Dios. Y a veces le hablaba de Dios, pero forzándolo, a fuerzas. Oye, pues tienes que cambiar y con una actitud y con una energía y con una forma como de mandato. Y Dios no quiere eso. Él me dio el entendimiento que se invita, se le sugiere. Mira, ven. Qué bien. Sí, se le sugiere. No se le forza a nadie se le tiene que forzar. A mí me querían forzar mucho tiempo y entre más me forzaban, no. ¿A ti cuántas veces no te corrí? ¿Sí? Venía y José que yo no quiero saber nada de Dios. A ti te pagan por estar ahí tocando en la iglesia diario, te pagan. No, yo no quiero saber nada. Pero fíjate cómo Dios es tan bueno y que cuando lo llama a uno, Él lo quiere preparar a uno. Para que uno lo entienda y comprenda que Él no va a venir, sino que por medio de nosotros mismos tenemos que hablar de Dios. Ahora hay otra persona, yo lo invito. Y yo lo invité, ahora Señor, a ti es la que te tocar en su corazón, pero yo ya lo invité. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También nosotros, papá Dios, danos don de sabiduría y revelación para conocer más las Sagradas Escrituras, para conocer lo que dijo Jesucristo, para asimilar su doctrina, sus enseñanzas, lo que Él quiere que hagamos cada día. Te lo pedimos, papá Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Empezamos este momento de estudio de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dar una pasadita ligera, como de unos 5 minutos, de lo que hemos tratado, así resumido. Bien, pues esta es la tercera parte del tema que se llama el diablo o Satanás. Bien. La palabra Satanás o diablo viene del idioma hebreo y griego y significa enemigo o adversario. ¿Quién es el diablo y quiénes son sus servidores? Bueno, el diablo es un ángel que se rebeló contra Dios y los servidores pues son los demonios. Así es. Son los que están a su servicio para engañar al mundo y seducirlo y engañarlo y pues quieren llevarnos con ellos a la perdición. ¿Por qué Dios hizo a los ángeles de tal modo que no pudieran pecar? Porque les dio libertad. A nosotros también nos hizo libres. Entonces por eso los hizo así, porque son libres en decidir si le aman o no. La libertad está ahí, en decir si uno quiere o no quiere. Diferencia entre la creación del hombre y los ángeles. Bien, pues los ángeles son espíritus, no tienen cuerpo. En cambio el hombre, si nosotros sí tenemos cuerpo y tenemos alma, tenemos dos cosas, espíritu y alma, espíritu y cuerpo. Entonces los ángeles solamente son espíritus, por lo tanto no tienen cuerpo. Así es. Estoy dando el resumen, y ahorita entramos a donde nos quedamos. ¿Por qué al hombre le perdonó y al diablo no? Porque al diablo no le perdona a Dios, porque el diablo tenía entera conciencia de lo que hacía, estaba bien enterado de lo que hacía él, estaba perfectamente enterado de lo que hacía. ¿Y por qué al hombre se le perdona? Porque el hombre fue engañado, por eso
El diablo lo engañó y por eso pecó. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué el diablo escogió no obedecer a Dios? Porque se le subió. Lo hermoso que era, se le subió y quiso igualarse a Dios, y además le hizo la guerra también. Entonces, el diablo se creyó mucho. Eso ya vimos unas citas bíblicas que ustedes tienen por ahí la lección. Voy en el número 6, luego número 7. ¿Por qué Dios no eliminó a este ángel para que desapareciera ya? ¿Por qué? Porque los espíritus no se pueden eliminar. Así es, Dios nos hizo así. A nosotros también nos hizo con espíritu y tampoco se puede eliminar. ¿Sí? Sí, por eso es que cuando nos morimos, o nos vamos al cielo, o nos vamos al infierno, o nos vamos al purgatorio. O sea, en otras palabras, no se termina la vida, continúa la vida. Por eso es que Jesús viene y nos salva de ir a ese lugar, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios y no quiere que paremos allá. El nombre Lucifer. Recordemos que el nombre Lucifer no está en la Biblia. Al menos en las Biblias que yo he visto no está en ninguna parte. Quizá en las Biblias antiguas, pero no está. ¿Por qué no está ese nombre? Porque yo no lo encontré, ¿verdad? Y además la palabra Lucifer no le corresponde al diablo, porque Lucifer la palabra Lucifer quiere decir esto, portador de la luz. Eso quiere decir, y el diablo no es portador de la luz, así que no le corresponde a él. También quiere decir la estrella de la mañana o lucero de la mañana, también eso quiere decir Lucifer. No quiere decir eso. Tampoco le corresponde a él. ¿A quién le corresponde ese nombre? Le corresponde a Jesús. Fíjense qué cosa tan curiosa, ¿no? Y tan sorprendente. ¿Cómo es que ese le corresponde a Jesús? Es que Jesús es el lucero de la mañana. Eso está en la Biblia, en Apocalipsis 12:4. En 2 Pedro 1:19 y en Apocalipsis 22:16. Ahí dice que Jesús es la estrella de la mañana, el sol que alumbra a todo hombre. Pues no le corresponde al diablo tener ese nombre. Pero todo mundo sabe, cuando escucha uno la palabra Lucifer, ya sabe lo que se refiere al diablo, porque ya está uno acostumbrado así. Pero es bueno estudiar todo esto, de dónde viene, porque a veces en el idioma latín, que es una palabra del idioma latín, y a veces algunas oraciones hablan eso, Lucifer. ¿Cómo que dice Lucifer allí? Pues es que es una oración que hacen en latín para la estrella de la mañana, que es Jesús. Entonces, uno acá en el idioma español, pues ya detecta uno que es el diablo cuando dice un Lucifer. Pero esa es una sorpresa que yo me llevé al estar investigando eso. ¿Cuándo comenzó a existir el diablo? El diablo comenzó a existir cuando se rebeló contra Dios. Entonces se hizo diablo, porque era un ángel antes. Entonces se hizo diablo, o calumniador o engañador también. Jesucristo vino al mundo para arrebatarnos del diablo, ¿verdad? Y luego, para eso vino Jesús, ya lo sabemos. ¿Qué tanto poder tiene el diablo y sus seguidores? El diablo tiene un poder limitado, así que a nosotros, si nosotros queremos, no le hacemos caso al diablo. Si nosotros está en nuestra decisión hacerle caso al diablo o no. ¿Cómo? Lo que pasa es que aquí está más acogedor y se oye mejor en la grabadora. Y allá está más amplio y tomo gracias a todo. Entonces, ¿qué iba? ¿Qué? ¿Qué tanto poder tiene el diablo? Entonces el diablo tiene un poder limitado. Así es. Por ejemplo, Adán y Eva tenían la posibilidad de decirle no al diablo.
Y así nosotros también. O sea, no podemos decir, ay, es que el diablo me hizo que hiciera eso, no. O sea, estuvo en nuestra decisión. Así es. Actualmente en la tierra hay dos reinos. El reino del diablo y el reino de Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros entramos al reino de Dios, ya sabemos por las otras clases que hemos recibido, y no pues lo recuerdo. Nosotros entramos al reino de Dios por el bautismo. Así es como se entra al reino de Dios. Ahí lo dice en 1 Juan 3, del 10 en delante, por ahí dice que hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Entonces así es como entramos al reino de Dios, por el bautismo, y ya estamos dentro del reino de Dios, pero el hecho de que estemos dentro del reino de Dios no quiere decir que no nos podemos salir. Cuando nosotros no obedecemos la palabra del rey, que es Jesús, la palabra del reino, pues nos salimos del reino. Pero, pues bendito sea Dios que está el sacramento de la reconciliación y volvemos otra vez a estar dentro del reino de Dios. ¿Ya? Así que bueno, el diablo entonces tiene un poder limitado y ya vimos la vez pasada que Dios no deja que el diablo nos ponga cosas que nosotros no podamos soportar. Es decir, el diablo nunca va a ponernos cosas que nosotros no podamos vencer. Siempre vamos a poder vencer porque Dios no deja que el diablo llegue hasta ese punto. Y el diablo tampoco no nos puede matar. No tiene el poder para matarnos tampoco. Así es. Sí, bueno. Ahora ya pasamos ya a la siguiente. Nomás di un resumen. Ahora sí entramos aquí a la siguiente parte. ¿Qué hace el diablo actualmente? El diablo y sus ángeles, ¿qué hace actualmente el diablo? ¿Qué es lo que hace? Tiene muchos modos de engañar a la gente, muchas estrategias, es muy listo. Hay que recordar una cosa ahorita que estamos hablando de esto, que hablar del diablo no es nuestro quehacer, ¿no? Estamos viendo este tema porque es necesario conocer, pero no es para que uno esté siempre hablando del diablo, eso no está bien. Debe uno hablar de Dios, de Jesús, eso sí, pero el diablo, no. Pero tiene uno que estudiar, porque así es, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Porque a veces algunas personas muestran eso en la cabeza, el diablo, que el diablo me hizo, que el diablo no sé, que el diablo qué, y se la pasan así, y no es correcto eso, porque ¿quién es el que debemos estar hablando? De Jesús, no el diablo. A veces el padre Luis Toro dice el otro, o no sé cómo dice, el que ya te conté, dice, porque para no estar mencionando tanto el diablo, ¿verdad? Porque al diablo le gusta que nosotros lo mencionemos. Muy bien, entonces estamos entrando en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo engaña el diablo actualmente? Ustedes ya saben cómo nos engaña. A ver, digan ustedes, ¿cómo nos engaña el diablo actualmente? ¿Cómo? Pues a veces, teniendo pleito, a veces peleándose uno también. Haciéndonos caer en tentación. Convenciéndonos de lo que estamos haciendo está bien. Sí, está engañando. Nos engaña. Por medio de los vicios también. Haciéndonos pecar. Muy bien. Hablar mal de los vicios. También. Salta una cosa muy importante, que es por el motivo por el cual Dios me ha puesto, ¿verdad?, que haga estos temas, que es la apologética, ¿sí? Entonces, Jesús viene, miren, el diablo viene y nos engaña. ¿Cómo? Porque Jesús vino y dejó su iglesia para que todos permanezcamos en ella, para salvarnos así. ¿Y qué hace el diablo? Viene, divide diciendo que Jesús no dejó ninguna iglesia, que cada quien interprete la Biblia como quiera y que haga su propia iglesia. Esa es una táctica del diablo.
¿O no? Sí. O sea, el diablo viene y dice, no, Jesucristo no dejó ninguna iglesia. Ajá. Viene para hacer división. Ajá. Cada quien puede interpretar la Biblia como quiera. Ajá. Y haga su propia iglesia. Eso viene del diablo, no viene de Dios. Porque, entonces mucha gente ha caído en eso. Sí. así es. Mucha gente viene y cae en el engaño del diablo. Y fíjense una cosa. ¿Quién tiene la culpa de eso? Pues uno que le da caso, ¿no? Hay muchas cosas que Lo que decir. dicen los hermanos separados, en donde dice que sea católica la iglesia de Dios, eso con eso que No te es atacan a... libertad. Pero dicen, ¿dónde dice que es la católica la que Dios dijo? Pero ya te di una lección y en la cual debes poder saber No, responder. ya sé, sino, pero ellos con esa... Pero con ¿cuál es? con eso, ¿Qué es lo que tienes que responder tú y a ver si te acuerdas? No, pues yo les digo que es eso que dijo universal y que dicen en Mateo 16, 18, 20, 16, 18, ¿no? Algo así. Ahí va, este es Mateo 28, 19, 20. Ahí se vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Eso quiere decir católico. Vayan por todo el mundo porque católico quiere decir universal, de todos para todos, porque las enseñanzas de Cristo son católicas, ¿puede decir así? Sí. Y también el otro argumento es que no dice en la Biblia católico porque se le comenzó a decir católico hasta el año 107. Y los libros de la Biblia están escritos hasta el año 100. Por eso no está ahí. Si se hubieran aceptado más libros, bueno, ya aparecería la palabra ahí. Bien, esa es otra cosa, ¿no? Ahora, la otra cosa también es que lean la historia. Tienen que leer la historia ellos. Pero les lavan el coco así. Los pastores les dicen que no, que la historia es del diablo. Y que no lean la historia, bueno, pues les ponen una barrera para que no investiguen ellos, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces esta es otra. Porque entonces, ya habíamos visto nosotros en las lecciones anteriores que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Sí, sí. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que el que interpreta por cuenta propia se va a perder. Así lo habíamos visto en 2 Pedro 3:16. Vamos a ver qué dice ahí, 2 Pedro 3:16. Pedro 3:16. Vamos a ver qué dice. Dice, en cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto. Aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. ¿Se fijan cómo dice ahí? Que tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces no se puede además leer la Biblia así y cada quien que la interprete por cuenta propia. ¿Por qué? Pues se van a perder por su propia perdición. Y en 2 Pedro 1:20 ahí atrásito, ¿qué dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ajá, así. Nadie puede interpretar la Biblia así, de manera personal. Hay algunas cosas, como dice, ¿no? El apóstol San Pablo, que son difíciles. Otras quizás no. Por ejemplo, cuando dice ama a tu prójimo, pues no, eso no está difícil. Pero hay cosas que sí están difíciles, entonces no se puede eso. Por eso se pierden, por eso hay división. Por eso se divide, porque tuercen las escrituras. Fíjense otra parte otra estrategia del diablo también. El diablo dice así:
Jesucristo no está en la hostia consagrada, no está en el pan, en la misa. Eso solamente es un símbolo, siendo que de Jesucristo dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6:54. Entonces, Jesucristo dice eso y el diablo dice lo contrario, porque el diablo dice lo contrario de lo que dice la Biblia. Lo que dice Cristo, el diablo dice al revés. Todo dice al revés. Y a veces nosotros caemos en la trampa. ¿Saben cuándo caemos en la trampa? Les voy a decir cuándo. ¿Se acuerdan que dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré? ¿Se acuerdan que dice así? Sí. ¿Y qué dice el diablo? Al revés. ¿Qué dice el diablo? Díganos al revés, ¿verdad? Lobos que no vemos con él. El diablo dice al revés las cosas. Jesús dijo: vengan a mí. Y el diablo dice: no vayan con Jesús, porque Él no les puede dar descanso. Eso dice. Y por eso es que mucha gente no viene. Por ejemplo, en el Santísimo a veces está solo. Yo no digo por ustedes tienen muchas actividades, pero hay personas que están necesitadas y no vienen. No vienen a buscar paz en Dios. O sea, el diablo convence a la gente: ¿para qué vas allí? Te vas a enfadar. Ahí, Puedo perder tiempo. puedes perder tiempo. A lo mejor la novela. Sí, vete a que te hagan una limpia mejor. O sea, el diablo es astuto. Es astuto y engaña a la gente. Busca la comunidad. Así es, bueno. Y también, Dice el dicho, dice, y también esto, fíjense cómo caen en la trampa los que no son católicos. Dicen que es un símbolo. El diablo los convenció. Y Jesús dice Jesús que Él es mi cuerpo, y el diablo dice que no es cuerpo, que es un símbolo. Porque eso viene del diablo. Por eso en otras partes de la Biblia dice que hay doctrinas diabólicas. Hay doctrinas diabólicas. Porque enseñan las cosas al revés. Torcidas. Y les decía yo: ¿y quién tiene culpa aparte de culpa? Nosotros, los católicos, tenemos parte de culpa, porque a veces no nos hemos instruido en la fe para nosotros ser luz para los demás. Nos alcanza la culpa a nosotros también. Para no echarle la bolita a los padres. sí. O sea que nosotros debemos agarrarlo como se dice en el círculo bíblico, ¿verdad? Hay que agarrar lo que nos corresponde a nosotros. Sí. Otra vez una vecinita que es bien católica, y después me la encontré y le digo: oiga, ¿por qué ya no va a misa? Dice: no, dice, porque ya encontré mi iglesia donde yo me siento contenta, y ahí sí experimento la presencia de Dios, y ahí me siento bien. Hombre, una vecina, pues, ¿verdad?, que le dije que por qué no venía a la iglesia, porque ya no la miraba al templo. Veo que porque ya había encontrado su iglesia, la verdadera, que ella se sentía bien contenta y bien feliz, porque ahí sí la apapachaban y la abrazaban, y que ahí sí era pura alegría y gozo, y que ahí experimentó a Dios, y que la iglesia católica ya no experimentaba a Dios, que bien. Por eso se fue. Bien, qué bueno que dijo José eso. Que luego me invitó también para que yo fuera. Ajá. ¿Sí? Vamos a decir, qué bueno que dijo José eso. Esto es bien importante, fíjense, a veces no toma uno en cuenta eso, es bien importante eso, es muy importante esto. Miren, yo me acuerdo cuando yo visitaba las iglesias que no son católicas, porque han de saber que yo andaba para allá y para acá, no crean que aquí, yo también andaba. Entonces, lo que sí yo decía es esto, decía, bueno, aquí, pues, se ve que hay alegría, que hay paz. Pues también yo estoy un poco en paz, ¿no? Todo. Pero ¿de dónde viene esto? Esta paz que estoy recibiendo, ¿de dónde viene? O sea, hay que discernir las cosas. ¿Por qué? Porque el sentir no es seguridad, eso no es seguridad. Es más, aquí también en la Iglesia Católica, dice alguien: ay, ¿cómo siento yo la presencia de Dios? ¿Verdad? La siento tanto la presencia. Sí, la siente mucho. ¿Y cómo está su vida? No coincide eso. Entonces,
Ok, ahora una persona dice, siento la presencia de Dios y cambia, qué bueno. Qué bueno. Pero hay otra cosa también, como dicen a veces, llamarada de petate. A veces tampoco es eso, sino simplemente pues vienen y qué bueno que sienten, todo es bueno, no que sea malo, es bueno. Pero realmente es una manifestación de Dios. Si aquella persona persevera, entonces sí, es manifestación de Dios. Pero si la persona no persevera en lo espiritual, en el camino, pues está dudoso eso. Aunque ella ha visto cosas que ángeles y don de visión y no sé cuánta cosa, pero si no persevera, pues quién sabe qué será, porque el diablo también se viste de ángel de luz. Entonces, eso no quiere decir que nosotros tenemos que rechazar los sentimientos, no. O sea, qué bueno que cuando viene uno siente descanso, siente paz, qué bueno, ¿no? Pero tiene uno que tener discernimiento. Eso es. Sí, porque claro, pues uno quiere experimentar la presencia de Dios y quiere uno sentirse bien, pues claro que sí. Y claro que Dios también puede actuar así, pero no es forzoso eso, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos. ¿O a poco va a estar basado Dios en nuestros sentimientos? No, o sea, Él es más grande que nuestros sentimientos, Él va más allá que los sentimientos de uno. Por eso es que a veces dicen las personas, pues cuando sienta voy a misa. Pues a veces si nunca siente nunca va a venir. Sí. Pues sí. Sí, Así. Bueno. Cuando me nace. O cuando le nace también. Y viene a una misa y están uno menos en todo, pero menos en misa. Y a lo mejor nosotros caímos en esa trampa alguna vez. Sí, hombre, que A veces caímos en esa ahora me trampa. nació venir a misa y quiere mal padre, pero no sé, pero todo bien bonito. Bien bonita, bien bonita. No sé, pero Sentí mucho la paz, la presencia de Dios. Sale afuera y empezó a igual, mismo las comunidades. Que nosotros somos los católicos, pero es ignorancia, sí. Otra parte, el diablo dice que no confiesen sus pecados con nombre pecador. Así se escucha eso. Que se confiesen directamente con Dios. En la Biblia nunca dice eso, que se confiesen directamente con Dios. Luego dicen así, no, es que mire, realmente no necesito una confesión con Dios. A ver, el que estaba en la cruz, ¿se confesó? ¿Se confesó? Pues claro que se confesó y se confesó con Jesús. Claro, se confesó con Jesús. Dice, no, pero es que no hubo necesidad, no hizo ninguna obra, mire. Es que no son por las obras, por eso. ¿Qué hizo? Hizo muchas obras malas, pues no es por las obras. No hay que confundir las cosas. Es que Dios, Jesús, en su amor, en su misericordia, le perdonó. No quiere decir por eso que todos nosotros vamos a esperar hasta que nos estén muriendo para podernos arrepentir y pedirle perdón a Dios. Eso no es correcto, porque no es enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo es que nosotros debemos confesarnos. No esperar hasta que nos llegue el momento de morir para arrepentirnos. Eso no es correcto. Porque, pero ¿qué poder tiene, por ejemplo, cuando empezamos y decimos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de todo visible e invisible? Ese es el acto penitencial, para después confesarse. Para después confesarse. ¿Tiene una forma de confesión? No, ese es un momento de reconocer que es uno pecador. Así es. He pecado mucho de pensamiento, palabra o de acción, pero después tiene que confesarse, porque para eso dejó Dios a los sacerdotes. Si no, ¿para qué les dijo a quienes les perdonan los pecados, les son perdonados? No, pues entonces no tendría caso. Él debiera haber dicho claramente, mire, no hay problema, nomás digan, yo confieso y todo, ya estás. No hay necesidad, así que a los apóstoles no hay necesidad. Que le dio la autoridad de atar lo que aten ellos en la tierra, que ha atado en el cielo y que lo desata. Y también dice que a los que les quiten los pecados se les van a quitar, y a los que no se los quiten no se les van a quitar. Así es. El diablo dice las cosas al revés. Así es. Y ya vimos también en otra parte que el diablo hace pues que haya muchas iglesias y que cada quien
tenga su modo de fe como quiera. Dice lo contrario de lo que dice la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 26. Si uno quiere saber qué es el diablo, es muy fácil. Nada más hay que decir las cosas al revés de lo que dice la Biblia y ya está. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo del 1 al 6, vamos a ver qué dice, ¿verdad? Vamos a hacerlo al revés ahí, verán qué es lo que dice ahí. ¿Cuál va a ser? Efesios 4, del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. A ver, dilo al revés. Empieza desde el 1. Muchas iglesias, muchos bautismos, muchos señores, muchos dioses. Es al revés. Ajá, no, pero dilo completamente, pues. ¿Al revés o como Sí, no, o sea, dilo, échale sabor. muchas sectas, muchas iglesias. A ver, ahorita te voy a decir cómo, mira. A ver, Efesios 4, vamos a ver, dice así. Dice aquí, yo el prisionero de Cristo les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Dice el apóstol San Pablo, yo el prisionero dice el diablo, así, dice, no se muestren dignos de vocación que han recibido, hagan lo que les dé su gana. Sean humildes, no sean humildes, sean amables, no sean amables, sean comprensivos, no sean comprensivos. Soporten unos a otros, no se soporten unos a otros. ¿Sí le van captando? Sí. Soporten unos a otros con amor. No se soporten, odiense cada quien. Eso dice el diablo. Mantengan entre ustedes lazos de paz. ¿Qué dice el diablo? No mantengan entre ustedes lazos de paz. Hagan lo que les dé su gana. Hagan lo que les dé su gana. Y permanezcan unidos. No permanezcan unidos, dice el diablo. Un mismo espíritu. No, el diablo dice, no, hay un montón de espíritus. Un solo cuerpo, no, ¿cuál un solo cuerpo? Que haya muchas iglesias, porque cuerpo quiere decir iglesia. Y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación. Ustedes no fueron llamados a ninguna vocación. Hagan lo que les dé su gana. Y una misma esperanza. No hay esperanza, dice el diablo. ¿Cuál esperanza? Un solo Señor, no, ¿cuándo no, Señor? Se van a morir. Una sola fe, crean en lo que les dé su gana. No hay una sola fe. Un solo bautismo, no, aquí haya muchos bautismos. Un solo Dios, no, hay muchos dioses, dice el diablo. Yo soy, también va a decir el diablo. ¿Se fijan? Entonces, pues, quieres saber qué dice el diablo y todas las cosas al revés de lo que dice Dios. Y eso es la palabra del diablo. Podríamos decir así, es la Biblia del diablo, que dice todo al revés. Ajá. Bien, otra cosa que dice el diablo también. El diablo dice que crea uno a toda persona que hable de Dios. Eso, y a veces cae en la trampa de las personas. Por eso dice Mateo 24:11, Jesús, ¿qué nos dice Jesús ahí? ¿Verán? Y verán que lo vamos a dar al revés. ¿Y al revés qué dice? Mateo 24:11. muchos falsos profetas se levantarán y me darán a mí. Ajá, a ver qué dice el diablo. Muchos falsos profetas se levantarán y me darán a mí. ¿El diablo qué dice? El diablo dice así, no aparecerán en ningún tiempo falsos profetas y a nadie van a engañar. Sí, no se preocupen, nadie los va a engañar. Créanle a toda la gente que hable de Dios, eso dice el diablo. Y la gente le hace caso. Yo no te fijo de que ahí están poniendo atención ahí en su casa. Porque habla de Dios. Sí. Viene un mormón y ahí están atentos a ver qué dice. Sí. Porque no sabe uno lo que dice Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Dijo, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. El diablo que dice, no se crean, no va a haber falsos profetas. Todos los que hablen de Dios, háganles caso, porque no hay problema. No los van a engañar. Eso dice el diablo. ¿Vamos captando? Sí. Bueno.
Y mucha gente cae ahí. No nada más esta parte, hay más partes. El diablo también dice así: no se dejen guiar por su conciencia. No le hagan caso a su conciencia. Vamos a ver qué dice Hechos 24:16. Hechos 24:16. Creo que Chavos nos gana a todos. Sí, ya sé. Sí, es que está más actualizado, está más moderno. 26. 24:16. Por eso, Es la terminología. por eso procuro siempre tener limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Se fijan, eso es lo que debemos tener nosotros, tener una conciencia limpia, dejarnos llevar por hacerle caso a nuestra conciencia, ¿verdad? Y el diablo dice: no le hagan caso a su conciencia. Así es. 16. Por eso es que las personas, a veces algunas personas que no son católicas, no digo que todas, algunas por ahí salen que reflexionan, me ha tocado, pero la mayoría de ellas no reflexionan porque no le hacen caso a su conciencia. No, yo ya sé, la Iglesia Católica es la ramera, la prostituta, no sé qué, la Virgen María es una mujer cualquiera y bla, 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 así, ¿no? No, pues déjenme explicarle. No piensan, no le hacen caso a su conciencia, hacen lo que ellos quieren. La conciencia de ellos ya la echaron a un lado. La conciencia de ellos es el pastor, el que los dirige, de la secta, esa es su conciencia. Lo que le dice el pastor es lo que ya quedó como conciencia para esa persona. Así es que, pues además, nosotros tenemos que ser abiertos, pero claro, tenemos que tener conocimiento también, porque si no, nos engañan. Hay otra lección también que se llama así, que es el ecumenismo. Ahí tratamos de eso, el ecumenismo, cómo es que tenemos que discernir y cómo es que tenemos que platicar con los que no son católicos. Fíjate que ahorita en la mañana estaba escuchando que un pastor estaba invitando a todos los pastores porque van a hacer un evento grande y les dice, y les llama a todos los pastores y a todos los que tienen sus iglesias, a todos los pastores que tienen sus iglesias, que vamos a hacer ese evento, pero les digo que están invitados, pero desde ahorita les digo que no van a cobrar. Desde ahorita les digo que va a ser gratis para que todos los que quieran participar en ese evento de todas las iglesias, va a ser gratis. Fíjate cómo hablan ya. Y otra cosa, de que no tengan miedo los pastores de cada uno de sus iglesias porque no nos vamos a robar nuestras ovejitas. No tengan miedo. Yo dije, válgame Dios, que fue, ay, ahorita están en ellos. Así es, pues eso es lo que ellos quieren. Su predicación siempre se basa en captar personas. Y está así de lleno de gente. Bien, pues entonces, miren, otra cosa del diablo también, ya sabemos que el diablo usa a personas que se presten para engañar a las otras personas, ya lo sabemos. Por eso dice en 2 Corintios 11:13, vamos a ver qué dice 2 Corintios 11:13. Facilidad de palabras para engañar a la gente que tiene. 2 Corintios 11:13. Pero yo pienso que ustedes, si estudian bien, van a quedar bien afiladitos para dialogar con las personas que no son católicas. No para pelearse, sino para dialogar. Y para instruir a las personas también. Ojalá que más adelante también ustedes compartan estos temas a las personas, ¿verdad? En realidad son falsos apóstoles engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Se fijan, entonces hay apóstoles engañadores, la Biblia lo dice, hay apóstoles que engañan. Sí son apóstoles, pero son engañadores. No son auténticos apóstoles de Cristo, engañan. Ese es otro modo que hace el diablo de usar sus estrategias, usar a personas que engañan a otras. El diablo hace que surjan sectas para dividir la iglesia, en otras palabras, la iglesia que Cristo dejó. Eso lo estamos viendo todos. Yo creo que eso ya lo sabemos, estamos bien enterados de eso.
Y lo que nos decían en la junta que tuvimos a nivel diocesano de la sinodalidad, y que nosotros estamos dormidos. La mayoría de nosotros los católicos estamos dormidos, nos estamos durmiendo y no trabajamos para el reino de Dios. No trabajamos cuidando las ovejas de Jesús. Eso nos recalcaron mucho en esa reunión que tuvimos. La otra cosa, siempre hay que acordarnos que nosotros no podemos vencer al diablo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos siempre la ayuda de Dios. Porque el diablo nos va a ganar si no nos agarramos de las armas de Dios. Que tenemos que agarrarnos de las armas de Dios para salir victoriosos de todo eso. ¿Y cuáles son las armas que tenemos nosotros? Tenemos muchas armas nosotros. Muchas armas. Tenemos el bautismo, ¿verdad?, que nos reviste de Cristo, y las demás cosas que ya estudiamos en ese tema. Comer el cuerpo y la sangre de Cristo también es otra. La oración, pidiéndole la protección. Y ahorita me estoy acordando de algo. Escuché las noticias, no sé si ustedes escucharon las noticias de lo que está pasando, lo que dice el Papa. El Papa dice que por favor nos recomienda a todos nosotros que recemos la oración de San Miguel Arcángel. Dice que porque la situación está muy difícil en la iglesia, que oremos por él. Después de que se termina misa la reza. Todos los católicos debemos hacer esa oración. Todos. Y que pidan por el Papa, porque ciertamente que hay mucha cosa ahorita fea ahí. Mucho. Nomás para decirles, miren, un obispo de acá de los Estados Unidos está hostigando al obispo, al Papa. Le está diciendo que encubrió a ciertas personas, y bueno, ahí está. Entonces, lo dice públicamente en los periódicos, todo eso. Entonces, está pasando una crisis ahorita la iglesia, ¿no? Ha pasado peores, claro, pero ahorita lo que nos pide el Papa es que nosotros recemos por él y que especialmente hagamos esa oración. Pero sí, por muchas personas sí, como no tienen conocimiento, se dejan llevar por eso. Así es. Y se desaniman y Se salen de la católica. Sí, precisamente sabiendo que porque yo he tratado con personas y luego lo empiezan. Pues que los sacerdotes esto. Pues que los violadores. que los otros. Y yo digo, no se viene que de principio cuando los apóstoles Pedro no trae un caso querido. Pero digo, qué mentalidad. Si de por sí han atacado siempre a la iglesia, ahora con esto, ¿No le pasan por favor esto ahí? Que son 3. Ahí está. 3 años. Luego, a ver, Chavo, ¿qué está? Chavo José. Ahí está. Otro que es para ti, para Ibérica y para. ¿Dejaste la tuya? No, es que ella no. No le haces el pago, pero ya pidió Julio. No, porque esa es una prueba del estudio. No es esto. Aquí está. Hay yo creo que. Miren, nomás voy a dar una repasadita a eso. ¿Qué horas son, chavos? Ahora también que no necesariamente. Sí, eso es para que se lo lleven, pero quiero darles una orientacióncita, porque si no luego no les entiendo. Le voy a dar una a ver, vean la prueba ahí le voy. Bien. Dice aquí, examen del tema del diablo, Satanás. ¿Sí? Escribir sí o no, ahí dice, fíjate. Entonces, eso está de acuerdo con la lección. ¿Sí le captan ahí, verdad? Sí. Bueno, luego que sigue. También es lo mismo lo que sigue. Y luego dice, más abajo dice, escoger la correcta con el signo de palomita, ¿se fijan? Sí. Entonces, ok, ¿sí le captan ahí también? Sí. Ok.
Ahora acá en esta parte de abajo dice completar la palabra que falta. En Juan 8:44 dice el diablo que es el padre de la, ¿ok? Entonces más adelante, no le digas chavo porque si no, El chavo va a tener bien, chavo. Bueno, eso es para que se lo lleven a su casa y ustedes la hiernan Qué buena allá. idea esto es. Sí, una Sí, pues evaluación. está mejor para ver cómo, a ver si aprendimos, pues. ¿Y si la regamos, no le hace? Bueno, no hay problema, para eso sirve, para ver cómo andamos, pues. Es como lo mismo que la regamos y no sabemos buscar para ver si de verdad se le capta. Sí, porque a lo mejor yo nomás estoy hable y no se capta nada. Pues no. Bien. Muy bien está eso. Sí. Ahora, entonces esto es para que se lo lleven a su casa y claro, no, ustedes vengan de todos modos, si no lo saben no hay problema, todos vengan, ¿no? Le digo que es preferible equivocarnos a buscarlo porque pues sería engañarnos a nosotros mismos y es mejor si nos equivocamos en algo pues Y todo está en la lección, Sí. nadie le falta la lección. No. A mí, Serafín, yo lo vi de la semana pasada. Ahí está. Ay, para que ¿A nadie le falta? No. ¿A usted sí? La semana pasada se me escuchó. Pero esta la vio desde la otra vez, ¿no? Sí. Yo no ¿Te la estoy en ves? la casa, Sí. pero es como porque se nos hace bien tiempo. Pues yo no te lo voy a Pues si traes otra, dámela porque es muy... ¿Qué? ¿Traes otra? ¿Esta es la guía? Por así no. Sí, no la había dado a ver. ¿Esta es la guía? Voy a buscar. Sí. Bueno, si no la tienes, tú me avisas, ¿no? Creo que sí tengo otra, ¿sí? Porque hay veces que yo las... Pero... Ah, no, yo sí las tengo todas, ¿verdad? Bueno, ¿no tienen alguna duda del tema que vimos sobre el diablo? A ver, pregunta. ¿Por qué al diablo no le perdonó Dios? Porque él estaba muy consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal. Así es. Ok. ¿Por qué Dios no eliminó al diablo, pero usted no contesta? ¿Por qué Dios no eliminó al diablo para que no estuviera ya dando lata? ¿Por qué no lo eliminó? Ajá. Porque... ¿Por qué? Porque ese espíritu, Ajá. los espíritus no se pueden morir. Así es. Los espíritus no se pueden morir, exactamente. Muy bien. Así es. ¿Qué tanto poder? ¿El diablo tiene, el diablo nos puede vencer siempre? No. No. Ok. Es porque tiene limitado el poder. Está limitado. Así es, ok. Muy bien. ¿El diablo nos va a poner cargas pesadas que nosotros no podamos con ellas? No. ¿Por qué? Porque si nosotros no queremos y estamos agarrados del Señor Jesús, Él no va a poder. ¿Pero por qué? Porque Jesús dijo que no darle una carga que no. Ándale, porque Jesús nos cuida y no deja que nos dé una carga, que el diablo nos ponga cosas más pesadas. Ya, así es. ¿Y por qué? Voy a hacer una pregunta media difícil. ¿Y por qué Dios le permite al diablo que ande haciendo eso? De ponernos así, trampas y todo eso. Para probarnos. Para probar la fidelidad de nosotros. Porque nos hizo libres. A ver, sí está complicada, ¿eh? Sí, por eso les decía, porque para reflexionar. Porque, ¿por qué Dios permite? Sí, porque mejor pues que se vaya y que no esté dando lata ahí, poniéndole unas trampas ahí a uno. Bueno, pues yo creo que ahí todavía no te la puedo Pues, decir. yo digo que tenemos libre albedrío, ¿no? Podemos escoger el bien y el mal, a dónde irnos, Ajá. o qué escoger. Ok, pues más o menos, ¿no? Es que acuérdense una cosa, aquí estamos en el mundo y está el reino de Dios y el reino del diablo, por eso. ¿No será para tentarnos para ver qué tanta fe tenemos? No, recordamos otra vez, aquí el diablo está reinando en la tierra, Sí. porque acuérdense que el Apocalipsis dice que el diablo fue echado a la tierra. Aquí Y el los infierno. demonios y el infierno. Así es. Entonces aquí va a andar el diablo
haciéndonos trampas, pero Y él Dios, está haciendo la guerra a Dios. pero Dios le dice, momento, no vas a hacer todo lo que tú quieras. No. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? Mejor de una de 10 de Dios, bueno, pues hay que quitarlo, ¿no? Ya, no. Es que lo que pasa es que le voy a decir una cosa, es que el diablo, en cierto modo, al tentarnos a nosotros, sirve. Oh, sí. Aunque no quiera, el diablo hace lo que Dios quiere. O sea que el diablo siempre va a salir perdiendo, pues. Porque nos pone trampas, entonces cuando nosotros superamos esa prueba, entonces salimos vencedores y más victoriosos, y esa fe de nosotros agarra más fuerza. Como Agarra más fuerza. dice el dicho, donde abunda el pecado, Sobreabunda la gracia. gracias. Okay. Ahora, la otra cosa, todavía queda duda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, también hay que acordarse que son cosas misteriosas de Dios. También. O sea que uno lo que dice la Biblia es eso, ¿no? Que cuando nosotros vencemos una prueba, salimos con la fe fortalecida. Es como si cuando Agarramos más fuerza nosotros, cuando salimos victoriosos. Como que Dios nos apremia. Ajá. Así cuando Yo creo que algo así, como pruebas, como que tenemos mérito, pues ahí. Escuché a quien es el que tentó que perdió la familia y perdió Ese, todo. la Ahorita se me vino a la mente que le dijo, nomás no lo toques. Así, ¿Verdad? no le toques su vida. Ahorita me vino a la mente que perdió todo y que lo enfermó bien feo, que se enfermó y lo dejaron. Murieron sus 10 hijos, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos hijos? Y después Dios lo recompensó, dándole más todavía de lo que tenía. Pero que él no sé, pues digo, que él se aferró a Jesús, ¿sabes? si viene sin nada, viene sin nada. Hasta la esposa se burló de él. Hasta después de que le dijo, ya, maldíceme, ya muérete. No, dijo así, maldice a Dios y muérete. Y muérete, ¿verdad? Y le dijo. Yo eso a mí cuando lo escuché dije, ay, Dios mío, ¿cómo es posible? Entonces, Pero él sí se maldecía. Él sí. Maldito el día en que nací, dice también. pero no, Mejor me hubiera muerto, mejor no hubiera nacido. A Dios nunca lo maldició. No, a Dios no. Fue como una prueba que le puso. Sí, pero que le dijo a Dios, además no lo toques. Lo limitó, pues. Le puso hasta allí nomás, haz lo que quieras, pero no lo toques. Sí, porque le digo, no, pues cómo no. Enfermedad. No la vas y le das todo. ¿Cómo no te va a dar nada? Sí. No se dijo, no. Y ahora ustedes, no sé si ustedes ya han pasado por esas pruebas de hijo. Pues yo sí. Sí, algo, pero no así. Yo sí he pasado cosas. Yo algo de pruebas, sí. Pero lo bueno es mantenerse con fe. Eso es la cosa, mantenerse con fe, aunque esté uno como usted, Y hay pero muchas mantenerse en personas fe. que piensan que son castigos de Dios. No, porque Dios me castigó. Está como un pariente que se muera, que es bien bueno y todo, y que se muere. ¿Y por qué te lo llevaste? ¿Por qué no te llevas a ¿Por qué no te llevaste a mi hermano que es más borracho? ¿Por qué no te llevaste a ese? Mira, y está uno maldiciendo a Dios. Si no existe Dios, mira, ¿por qué se llevó a él? ¿Verdad? Es que es desconocimiento de Dios. Pero Dios también acepta cosas de esas para unir a la familia, para unir a la gente. Para que los Bueno, pues vamos a terminar ya. Vamos a terminar ya con la oración. En nombre del Padre, del Hijo. Vamos a terminar, cabo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Papá Dios, te damos gracias por habernos concedido estar aquí reunidos en tu nombre, escuchando tu palabra. Señor Jesús, bendícenos. Señor Jesús, gracias. Hemos aprendido más cosas. Danos siempre hambre de ti, hambre de conocimiento, siempre para estar aprendiendo de ti. Y que podamos después practicarlo y llevarlo a los demás. María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues dos buenas noches. Ahí entonces, la prueba es a ver cómo. Arturo, la colecta para las posadas. Quiero decirles algo. El cafecito, ¿eh? Sí, con otros hermanos. Ya mi hija lo sabe. Quiero decirles algo, creo que el Magui no sabe. Recuerden que le dije al padre que si podía dar los temas en la mañana, a las 9 de la mañana, y me dijo que sí, pues se autorizó también. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Sí, por eso lo conté que si va a ver ahora, porque como puso que el próximo lunes ya, ¿verdad? No, sí, pero sí va a ver también ahora. Sí. No, como dijo que el próximo lunes pensé que íbamos a empezar a salir. No, o sea que es un día más que quiero yo compartir. Así es, porque pues yo me siento comprometido. Siento comprometido y quiero hacer lo que pueda hacer mientras esté aquí. Así es, porque no sabemos lo que le vaya a pasar el día de mañana, y como ya estoy grandote, pues lo más probable es que eso es parejo, se lleva parejo. No, claro que sí, pero no es tan parejo, porque lo más seguro es que las personas mayores nos vamos, porque ya vivimos el tiempo que vivir, y esa es una cosa normal, natural, y es una cosa normal, natural y todo, ¿no? Que de vez en cuando se vayan jóvenes, pues claro que sí. Como dijo el padre ahorita, el otro día está en la oferta, dice el padre Cruz. No le quieres entrar, Serafín. ¿Será que te vas a ver en la mañana y en la tarde o...?